cómo es ese Dios, o dónde se ha revelado, o quién es el Dios verdadero, porque los judíos dicen que Dios es el Dios verdadero, Yahvé, pero que todavía no se ha encarnado, no ha llegado, no ha venido el Mesías. Los musulmanes dicen que de ninguna manera puede llegar el Mesías, porque Dios no se puede encarnar, de lo infinito no se puede llegar a lo finito. Los católicos decimos que sí, evidentemente, Dios se hizo hombre, ¿no? Los budistas dicen que no hay Dios, que todos somos Dios. Y así uno podría estar dando vuelta por todos lados. Entonces hay que buscar los motivos de credibilidad para ver si en algún caso, en alguna religión, aquello que llamamos Dios se ha intentado revelar y ha dado muestras o pruebas de su existencia y a su vez de cómo hay que adorarlo, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Entonces sí, existe Dios, existe el diablo, pero yo pensaba que Dios era malo. Me Claro. leí la Biblia 3 veces para poder argumentar con el Antiguo Testamento de que en la Biblia habían más acciones malas por parte de Dios que por parte del mismo diablo. Yo decía, Dios, lo único que hizo el diablo fue causarle una terrible rasquiña a Job, mientras que Dios ha cometido un montón de genocidios, mató bebés, tiene un mandamiento que dice no matarás, y entonces él mismo sí mata, entonces no da ejemplo, este tipo de cosas. ¿Cómo resolvemos ese tipo de cosas si ya él dice, listo, sí existe Dios, pero me parece que Dios es un Dios malo? ¿Cómo reconciliamos esa persona? Bueno, en primer lugar que la iglesia desde el principio, ¿no? Y es más también, incluso antes de la iglesia, antes del nacimiento de la iglesia en cuanto tal, que nace el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo, eh, los judíos mismos leían el Antiguo Testamento, ¿no? Eso que decías recién, el Antiguo Testamento. Y eso que planteabas de un Dios malo del Antiguo Testamento y un Dios bueno del Nuevo Testamento, más o menos, ¿no? Decirlo así, es una herejía muy conocida de los primeros siglos que se llama el marcionismo, ¿no? Con Marción, que era un hereje famoso que decía que el Antiguo Testamento incluso no estaba ni siquiera inspirado, ¿no? Que ni siquiera había que leerlo por completo. Pero hasta los mismos judíos, antes de la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, planteaban, y esto también está en la iglesia, que la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada según la tradición de la iglesia, o según la tradición, si queremos, judía, antigua, ¿no? Por lo tanto, la libre interpretación de las escrituras, leer la Biblia, yo tengo acá una Biblia, por ejemplo, siempre a mano, leer una Biblia cualquiera, ¿no? De modo, así como un protestante, eso nunca fue algo ni tradicional del mundo judío, precristiano, ni católico. Uno de los primeros cristianos, los primeros padres apostólicos y todo, y siempre se dice que se lee la Sagrada Escritura in medio ecclesiae, significa en el medio de la iglesia, en el ámbito, no en el ámbito físico, no es que yo tenga que ir a un templo para leer la Biblia, pero tengo que leer la Biblia con la interpretación que siempre se ha dado a la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es verdad que en el Antiguo Testamento se ve a un Dios mucho más celoso, mucho más, si queremos, duro, porque también el pueblo que Dios había elegido era un pueblo de, como Jesús dice, ¿no? De dura cerviz, un pueblo de gente muy, pero muy bruta, un pueblo de gente muy apóstata,
Basta que uno lea el libro del Éxodo cuando ve que los judíos se van a correr todo lo que están mirando, seguramente, aunque no sean católicos. Cuando los judíos se escapan de Egipto, ¿no? Y están 40 años divagando, girando en el medio del desierto. Uno dirá, bueno, pero a ver, si uno se pone, alguien me decía, pobre, con poco conocimiento histórico, padre, pero estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto y uno con Google Maps se da cuenta que hubiese tardado 3, 4 meses. Sí, claro. La diferencia es que te estaba guiando Dios y te estaba haciendo purificar en esos 40 años, ¿no? Primero que no había GPS en aquel momento, obviamente. Pero además estaban escapándose en un contexto súper hostil. Y en aquel momento, en el tiempo del Éxodo, los mismos judíos, la primera cosa que hacen cuando Moisés sube al monte Sinaí para buscar las tablas de la ley, se fabrican un becerro de oro, se fabrican un ídolo. Entonces Dios era muy, pero muy duro con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era durísimo, ¿no? Tanto es así que Jesús les va a decir, ¿no? Vosotros habéis, vosotros habéis trocado, cambiado la religión de mi padre por tradiciones de hombres. Esto es lo que se conoce como la cábala hebrea, la cábala judía, ¿no? La tradición espuria, como diríamos ahora, el progresismo católico, hoy por hoy, es la cábala judía. Sí, eso le hace para que cualquier parecido con la realidad de hoy, pura coincidencia también. De hecho, hay un libro muy famoso llamado De la cábala al progresismo, de un gran teólogo llamado el padre Julio Mainviele, que va explicando que así como la antigua cábala hebrea fue la tradición espuria mezclada con cosas de religiones falsas, el progresismo es al Antiguo Testamento lo que hoy los católicos progres quieren fabricar, siendo católico pachamámico, católicos pro homosexual, católicos pro aborto o lo que sea. Pero bueno, o sea, cuando uno no sabe, no conoce y se pone a leer una Biblia de entrada sin buenos comentarios, sin todo lo que han dicho los padres de la iglesia y todo, claro, las conclusiones que puede sacar aún del Nuevo Testamento son espantosas. Pero bueno, es el peligro de aquel que vaya a leer la Biblia y que tenga como única fuente de la revelación a la escritura, cuando en realidad, primero, en principio era el verbo, en el principio estaba el logos, la palabra dicha, y recién después se pone por escrito lo que nuestro Señor dijo o lo que Dios reveló. Primero está la tradición de la iglesia con T mayúscula, no con T minúscula, con T mayúscula, o como pilar, todo aquello que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo y que si tuvieran que narrar en todos los libros del mundo no acabarían los libros de San Juan al final de su evangelio, ¿no? Primero la tradición oral y después algo de la tradición oral se pone por escrito, ¿no? Entonces la iglesia siempre ha interpretado las escrituras en medio de iglesia, dentro del seno de la iglesia, como el mismo Jesús explicaba, o como los apóstoles mismos explicaban a sus propios discípulos. Bueno, pero eso es un tema bastante largo para explicar. Claro que sí, padre. Yo creo que en ese orden de ideas, con base pues en lo que usted está diciendo, aquí se me viene a la cabeza, entonces básicamente yo soy la prueba de que la sola escritura no tiene ningún sentido. Yo le leí la Biblia 3 veces y no me hice cristiano, me hice anticristiano. Entonces no es que sea tan sencillo que simplemente leer la Biblia y ella se interpreta sola. Ahora listo, se da cuenta de que listo, este Dios es un Dios que realmente no es que sea un Dios malo, sino que más bien ha sido un Dios mal interpretado en las mismas escrituras, a la luz de lo que es obviamente el tiempo, la cultura, sin estar cometiendo obviamente anacronismos, porque muchos leen las escrituras como si hubieran sido escritas antier, con esa lupa del día de hoy. En ese orden de ideas, bueno, entonces él se va a encontrar, qué bien, listo, entonces Dios es muy bonito, pero resulta que hay miles de religiones y todos dicen que creen en Dios y todos dicen que es el mismo Dios. Padre, ¿es el mismo Dios o cómo hacemos para darnos cuenta en dónde realmente se ha revelado este Dios? Bien, bueno, eso es lo que se llama la apologética católica, ¿no? O si queremos los motivos de credibilidad, de cómo darse cuenta de que está bien, bueno, pongámosle que yo creo en Dios, pero ¿cómo es ese Dios? ¿O dónde se ha revelado? ¿O quién es el Dios verdadero? Porque los judíos dicen que Dios es el Dios verdadero, Yahvé, pero que todavía no se ha encarnado, no ha llegado, no ha venido el Mesías. Los musulmanes dicen que de ninguna manera puede llegar el Mesías, porque Dios no se puede encarnar, de lo infinito no se puede llegar a lo finito. Los católicos decimos que sí, evidentemente, Dios hizo hombre, ¿no?
Los budistas dicen que no hay Dios, que todos somos Dios. Y así uno podría estar dando vuelta por todos lados. Entonces hay que buscar los motivos de credibilidad para ver si en algún caso, en alguna religión, aquello que llamamos Dios se ha intentado revelar y ha dado muestras o pruebas de su existencia y a su vez de cómo hay que adorarlo, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Bueno, si uno se pone a pensar, en la única religión donde se han dado los motivos de credibilidad, que son los famosos milagros, es en la católica. ¿Mm? En la única religión que ha planteado la paradoja tremenda de que un hombre ha muerto y de que al tercer día ha resucitado y de que eran pocos hombres miedosos que de un momento a otro convirtieron un imperio completo como el imperio romano, fue en la católica. Entonces, esta es la pregunta que uno puede hacerse y que algunas veces, si a algunos les gusta el cine, me gusta mucho el cine, ¿no? Hay una película que se llama El caso de Jesús o algo así, de un periodista que real. Que El caso de Cristo, de Lee Strobel. Exactamente, el caso de Cristo, donde un periodista dice, bueno, yo voy a dedicarme toda mi vida, bueno, algo parecido pasó con la película de Ben-Hur, ¿no? Con el famoso, la novela Ben-Hur y después la película, de alguien que estaba buscando la posibilidad de destruir el catolicismo, de hacer un libro para explicar que Cristo nunca fue Dios o que Cristo nunca existió, de hecho, ¿no? Bueno, lo cierto es que aquella gente que se puso a estudiar seriamente desde el punto de vista histórico esta realidad, se encuentra con un caso histórico de una persona que vivió, que murió y que después resucitó. Y que esa persona se llama Jesucristo y que vivió y nació en Nazaret, en Palestina, en el norte de Israel, hace ya 2000 años, y que al menos tiene algo bastante particular, que incluso los autores no cristianos hablaban de él como algo muy extraño. Y que a su vez después sus seguidores, los discípulos llamémosle, o los apóstoles, comenzaron a realizar milagros comprobables. ¿Mm? Y hasta el día de hoy hay milagros comprobables. O sea, nosotros tenemos en la Iglesia Católica algo que no tiene nadie, pero hace que los católicos muchos no lo conocen. Por ejemplo, los milagros eucarísticos. Un pedacito aparentemente de pan que se transforma en carne y que puede ser estudiado desde el punto de vista físico, desde el punto de vista fisiológico. Tenemos el milagro famoso de la sangre de San Gennaro en Nápoles, todos los años. Sangre que está hecha coagulada y que el día de la fiesta de este santo, que es mártir, se licúa. Y no pueden explicarlo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista empírico. Bueno, son milagros comprobables. Tenemos el tema de los incorruptos, los santos que han muerto en honor a santidad, Santa Bernardita de Lourdes, por ejemplo, y que hasta el día de hoy no pueden explicarse los médicos. ¿Cómo puede ser que un cuerpo permanezca intacto y que uno lo pinche y sale sangre? O sea, que no está modificado, no está embalsamado. Bueno, los motivos de credibilidad son los milagros y muchos católicos no los conocemos. Tiene toda la razón, padre. Qué pena le interrumpo un momento, porque yo cuando era ateo, yo precisamente decía, y yo listo, porque hay muchos católicos que precisamente hablan de los milagros, pero son milagros de que alguien está enfermo y entonces se curó y todo eso. Entonces uno colocando la vara muy alta, como ateo, me decía, no, a mí muestren un milagro a una persona que haya estado amputado y que le volvió a nacer un pie. Nunca un católico a mí me mostró el milagro del cojo de Calanda. Me vine a dar cuenta yo de ese milagro ya siendo católico, ya habiendo estudiado. Y es uno de los más documentados. Y normalmente el católico, ¿en serio eso pasó? Correcto. Exactamente, tal cual. De hecho, por las dudas, el que no conoce, este famoso milagro se encuentra, es un pueblito muy cercano a Zaragoza, donde se encuentra la famosa Basílica del Pilar, ¿no? La famosa iglesia, la Virgen del Pilar, la famosa Pilarica de España, donde un cojo, un hombre que era de 1500 o 1600, no me acuerdo bien, no tenía pierna, no tenía una pierna, tenía una pata que le faltaba. Y durante años, décadas, pedía en la puerta de la catedral del Pilar. Y de un día para otro, una noche, muy devoto a la Virgen del Pilar, al tipo le creció una pierna. ¿Mm? Y todo esto lo cuenta muy bien, si no me equivoco, ya estoy haciendo la memoria ahora, ¿no? Vittorio Messori, un gran periodista italiano, que un poco agnóstico cuando era más joven, pero que él explica este milagro de Calanda, que es una ciudad cerquita de Zaragoza en España, ¿no? Pero sí, es verdad, un milagro súper testificado por un montón de testigos.
Pero bueno, el que no quiere creer no va a creer. Al final el tema de la creencia no es tanto de la inteligencia, sino que es de la voluntad. El ateo, aun cuando vea muchísimos em, motivos de credibilidad, motivos para creer, si no quiere creer, no va a creer. ¿Mm? Es como nuestro Señor decía, ¿no? Que son ciegos, tienen ojos pero no ven. Sí, totalmente. Como lo decía aquí mi amigo San Agustín, para quien quiere creer, tengo 1000 argumentos, para el que no quiere, no tengo ninguno, Tal cual. definitivamente. Padre, entonces, sintetizando, vemos que una de las razones más importantes, o podríamos sintetizarlo así como dijo San Pablo, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Básicamente, sobre el resto de religiones, nosotros el cristianismo, como católicos, vemos en la resurrección el punto clave, donde o nuestra Totalmente. fe se para o se cae. Totalmente. ¿Cómo, cómo a una persona que venga de otra religión, con un escepticismo ante esto? Es más, yo tengo un amigo que precisamente él es, aunque no dice yo soy deísta, pues obviamente todo lo que cuando conversamos, yo digo, es deísta, es deísta. Y su filosofía de Cristo es haber leído, por ejemplo, todos estos libros de lo del caballo de Troya. Entonces, su cosmovisión es pensar y querer que Cristo sea ese mismo Cristo que dibuja este señor ahí en este libro. Y yo le he dicho, no, hombre, es que es la resurrección. ¿Cómo una persona así podemos demostrarle que la resurrección es real, que es un hecho y un evento histórico y que precisamente, como le dijo San Pablo, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe? Bueno, no, a ver, la ciencia histórica, para llamarlo de modo ambiguo, ¿no? Porque la ciencia es el conocimiento cierto por las causas. El hecho de la historia es la narración de los hechos trascendentes del pasado. La definición clásica de historia es esa. Y el marco de la resurrección de Cristo, si bien se comprende desde el punto de vista teológico, también se analiza desde el punto de vista histórico, porque sucedió en la historia, ¿no? La resurrección no se da en el no tiempo, se da en el tiempo, y todo lo que se encuentra en el tiempo es medible desde el punto de vista histórico, o es narrable al menos desde el punto de vista histórico. La, la historia tiene a su vez una falencia, que uno no puede recrear la historia. Yo no puedo recrear la entrevista entre Bolívar y San Martín. No la puedo recrear. No puedo recrear no sé, la invasión napoleónica a los Estados Vaticanos. No puedo recrear el asesinato de Julio César. O sea, hay un cierto grado de certeza en las ciencias que va variando. No es la misma la certeza matemática que la certeza metafísica o la certeza histórica, ¿no? Eh, si uno le preguntara a ese muchacho, amigo tuyo, cómo se llama su abuelo, o cómo se llama su bisabuelo, o dónde vivía su bisabuelo, probablemente él nunca lo haya visto, ¿no? Pero él va a tener un grado de certeza histórica, porque por la fe que él tiene, la fe con F minúscula, en su papá, en su mamá, en sus tíos que le contaron la historia de su bisabuelito. Bueno, en todo usamos la creencia, la fe con F minúscula, ¿no? Creemos en algunas cosas porque nos la han narrado ciertas personas que son confiables para nosotros, ¿no? Los testigos ante un caso jurídico, lo que fuera, terminan siendo ellos objeto de fe, porque el juez le cree o el jurado le cree a esa gente, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la historia. Cuando uno analiza las fuentes históricas, hay un grado de certeza histórica que no es el mismo grado de certeza matemática o metafísica o lógica, porque no tiene el mismo grado de abstracción en una ciencia y en otra ciencia. Por lo tanto, en la ciencia histórica usamos mucho de esa creencia en las fuentes, ¿no? Por eso es tan importante las fuentes históricas que uno utiliza. Y si esas fuentes, y cuanto más fidedigna sea esa fuente, mayor grado de credibilidad voy a tener. Aquellas personas que estuvieron dispuestas a dar su propia vida por esa verdad que estaban narrando y que
sellaron su predicación con su propia sangre, ¿no? O sea, muy poca gente entrega su vida por un ideal como eso, como ese. O hay que entender que estaban completamente desquiciados, completamente locos, una especie, algunos explican así, ¿eh? Algunas que no quieren entender explican que era una especie de demencia colectiva de algunas personas en los primeros siglos del cristianismo, porque creían en algo que nunca habían visto, ¿no? Entonces, una especie de imaginación colectiva. O, evidentemente, estaban testificando algo que era real, ¿no? Por eso, desde el principio se leen los evangelios que la primera cosa que hicieron los judíos fue hacerle decir a los soldados que estaban custodiando el sepulcro que habían robado el cuerpo. ¿Mm? O sea, para no explicar que había resucitado el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer yo humildemente diría, cómo hacer para analizar el grado de credibilidad? Bueno, yo comenzaría leyendo los Hechos de los Apóstoles, que es el primer libro de historia de la iglesia que se escribe. Lo escribió uno de los, mm, no de los 12 apóstoles, pero uno de los discípulos del Señor, que fue San Lucas, ¿no? Y escribió poco a poco cómo se fue desarrollando el nacimiento de la iglesia en ese librito que está al final de los evangelios, llamado Los Hechos de los Apóstoles. Y viendo cómo eso se fue rápidamente diseminando, y reitero lo que decía antes, algunos motivos de credibilidad, como de 12 hombres o de 11 hombres, porque Judas se había matado ya, de 11 hombres timoratos, cobardes, pusilánimes, traicioneros, o traidores, a Jesús lo dejaron todos, salvo San Juan, todo el mundo lo dejó en la cruz, ¿no? Se fueron. ¿Cómo se convirtieron de un día para otro en gente que eran apóstoles de fuego, que no podían amedrentarlos, que mataron a todos salvo a San Juan, y que a su vez estaban dispuestos a dar su propia vida? Eh, Nadie da la vida por una falsedad. Llega un momento cuando dice, bueno, basta, hasta acá llegamos, la verdad que es mentira lo que estoy diciendo, miren, perdónenme, yo estaba intentando engañarlos. Pero bueno, los motivos de credibilidad, para mí, desde el punto de vista histórico, se dan analizando la misma historia de la iglesia o el mismo origen de la historia de la iglesia. Genial, padre. Yo creo que yo ahí podría de pronto acotar a dos cosas. La primera, cuando usted dijo que hay gente que dice que no, que era de pronto demencia colectiva, miseria colectiva. Haciendo gala de, por ejemplo, de la película que mencionaba ahorita, la del caso de Cristo, este mismo Lee Strobel se entrevistó con una psiquiatra que fue nominada a premio Nobel y que era pues una dura y que aparte de todo era agnóstica. Y cuando él fue a preguntarle a ella si es posible que toda esta gente hubiese sufrido de histeria o de demencia colectiva, ella siendo agnóstica le dijo, si en esa época esa cantidad de gente hubiese sufrido de demencia colectiva, eso para la psiquiatría sería un milagro más impresionante que la misma resurrección. Claro. Entonces ya por ahí se cae Bueno. esa parte. Y segundo, en esta cuestión de las personas que se inmolan o se hacen matar por defender una verdad, pues hay muchas personas que también dicen, pero vea a la gente del Islam que coge, por Alá, y se inmolan y se explotan y todo esto. ¿Cómo responderle a estas personas? Bueno, esas personas del Islam lo hacen porque está escrito en el Corán, pero no tenemos ningún milagro comprobable, como en el caso de la Iglesia Católica. Yo, fuera del tema de la resurrección, voy a los milagros del día de hoy. Lo que hablamos antes, los milagros eucarísticos, los incorruptos, la gente que va a Lourdes y se sana. Por ejemplo, tenemos en Lourdes varios milagros de gente que se sana, comprobado por la medicina. Hay un apartado especial médico, donde muchos médicos van a testimoniar su propia conversión a partir de una curación instantánea, de un momento a otro, solamente con tocarse o con bañarse o con tomar algo de agua de Lourdes. Desafío entonces a alguien que sea musulmán, protestante, judío, ateo, budista, lo que fuera, que me diga, que me muestre este tipo de milagros en sus religiones. Los motivos de credibilidad se dan muchas veces en los milagros. Dios los permite para eso. Pero son simplemente motivos de credibilidad. Dios no existe porque hace milagros, ¿no? Más bien, los milagros se dan porque Dios existe, ¿no? O sea, es distinto. Y a veces Él quiere motivar la fe de los no creyentes por medio de un hecho sobrenatural, asombroso, digamos, milagroso, y a veces quiere que vivamos de pura fe, que es el mejor modo, porque uno finalmente termina creyendo en Dios porque Dios mismo se ha revelado, y no porque me está mostrando
que pueda hacer o no sanar a un muerto o no. A ver, ¿qué milagro más grande que la creación de todo el mundo de la nada? Qué maravilla, quiero decir, más grande que eso, ¿no? ¿Mm? Claro, padre, totalmente. Y aquí de pronto también haciendo un comentario de un amigo en común, de Santiago Alarcón, a él le escuché un argumento también respecto de esto, y él dice, hombre, pues por las fuentes también, porque es que los cristianos, muchos de los que se hicieron matar en esa época, ellos vieron a Jesús resucitado, mientras que muchos de los que están matando acá es porque alguien se los dijo, listo, tienen una fe muy grande, pero no estaban cerquita de eso, mientras que los apóstoles sí podían tranquilamente haber dicho, no, 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 yo me retracto, no se retractaron porque lo vieron, fueron testigos presenciales. Padre, entonces digamos que con esta persona que estamos tratando, que fue ateo, y listo, ya existe Dios, pasó por ese anticristianismo y entonces ahora ya veo que sí hay un Dios que no es malo y todo esto, veo y creo en la resurrección de Cristo, pero entonces sí, los milagros, y entonces me topo con chorrocientas mil denominaciones protestantes que me dicen, en mi iglesia es verdadera porque todos los días hay milagros, aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo sé, padre, que esa iglesia no es la verdadera? ¿Cómo sé que la iglesia católica es la verdadera iglesia de Cristo si en esas iglesias también hay un montón de milagros? ¿Cómo sé que esta sí es la verdadera iglesia fundada por Jesucristo? Bueno, sabemos que es la iglesia fundada por Cristo porque uno se da cuenta que a partir de los primeros cristianos, los primeros apóstoles de Cristo, los apóstoles y a su vez los discípulos de los apóstoles, uno tiene que preguntarse si lo que hoy creemos en la Iglesia Católica, o mejor dicho, más fácil, habría que buscar, como una vez me dijo un protestante a mí, que después hizo católico, yo estaba buscando en cuál de todas las denominaciones cristianas se sigue creyendo lo mismo que se creía en tiempos de los apóstoles. Entonces, cuando uno diga, si yo digo, a ver, en los ortodoxos, en los protestantes, en los bautistas, en los, qué sé yo, no sé, en cualquier cristiano, si alguno cree lo mismo que creían los cristianos del primer siglo, del periodo llamado apostólico, entonces esa es la iglesia que mantiene la misma unidad, porque si nuestro Señor dijo que hay una sola iglesia, bueno, tiene que estar la verdadera iglesia en una de todas estas denominaciones cristianas. Bueno, entonces la pregunta es, que se hacía él, y a su vez eso fue lo que a él los motivó a hacerse católico. ¿En qué iglesia hasta el día de hoy, hoy en día, se mantienen las mismas creencias y la misma doctrina que tenían los apóstoles o, si queremos, los discípulos de los apóstoles? Y para eso es muy fácil, una cuestión bibliográfica. Uno se va a ver la IAG, se va a ver las cartas de San Clemente, se va a ver la de San Justino, se va a ver lo que se llama la patrística apostólica. Los primeros padres de la iglesia son los primeros siglos I y II. Y ahí está todo puesto ya, desde los sacramentos, la confesión, la comunión, el bautismo de los niños, la creencia en el purgatorio, todas las famosas discusiones de siempre, protestantes. Pasa que muchos no leen. Muchas veces un protestante lo que hace es repetir versículos de memoria, no leídos dentro de en el contexto de la iglesia, pero cuando se pone a leer, se agarra la cabeza. Es lo que le pasó a Carla Newman, San John Henry Newman, ¿no? Cuando se dio cuenta, se quería matar al tipo, se quería matar. Me tengo que ser católico, o me tengo que ser papista, en el sentido peyorativo del término, ¿no? Claro, porque nosotros no estamos creyendo lo mismo que lo que creían los primeros apóstoles. Es como me decía una vez un protestante que muy estudioso de la patrística, ¿no? Dice, padre, yo un día me di cuenta que yo era un hereje. Buenísimo. Yo me di cuenta que yo era un hereje de los primeros siglos. Entonces yo estaba creyendo y estaba predicando, tipo era predicador, ¿no? Estaba predicando lo que los herejes del siglo I predicaban. Ya estaba respondido en el siglo I todo esto. Entonces yo me di cuenta y caí en mi cuenta que yo era un hereje. Bueno, la verdad que es espectacular la anécdota contada por él, ¿no? Pero dijo, bueno, me tengo que poner a leer a ver en qué creían los primeros cristianos. Y si los primeros cristianos creían en lo que alguna denominación católica o cristiana, mejor dicho, cree hoy, bueno, lamentable, me guste o no me guste, tendré que decir, rendirme ante esa iglesia. Y bueno, entonces ahí llegó el catolicismo.